York, Lilian Tintori, esposa del líder opositor detenido Leopoldo López, habló en exclusiva con NTN 24. Tintori se reunió con el alto comisionado de los derechos humanos en Naciones Unidas y con representantes diplomáticos de varios países del mundo. Según Lilian Tintori, la comunidad internacional debe despertar al profundo cambio que vive Venezuela y presionar para poner fin a la represión del gobierno de Nicolás Maduro. Esta fue la entrevista que hiciera nuestro corresponsal en Nueva York, Julio César García, a Lilian Tintori. Muchas gracias a Lilian Tintori por esta entrevista exclusiva con NTN 24. ¿Por qué venir a Nueva York? ¿Por qué acercarse a la ONU? ¿Cuál es el motivo de esta visita? Muchísimas gracias, Julio, por esta oportunidad. Venimos a la ONU a representar a Venezuela. Mi voz representa en Venezuela y fuera de Venezuela la voz de los presos políticos, la voz de las familias de los presos políticos y la voz de a todos los que le han violado los derechos humanos en Venezuela. He venido a representar no solamente a la esposa de Leopoldo López. Leopoldo está preso, es un preso de conciencia en Venezuela, es el preso más emblemático que tenemos en nuestro país el día de hoy. Mañana se cumplen 7 meses de encarcelamiento injusto de este preso de conciencia por haber alzado su voz y haber dicho lo que toda Venezuela quería escuchar. Venimos a la ONU a contar muy de cerca la verdad, nuestra realidad, por lo que estamos pasando, que no se lo deseamos a ningún país del mundo. ¿Cómo ha acogido la Organización de Naciones Unidas este mensaje, esta plegaria de ustedes? Mira, muy bien, nos reunimos con casi todos los países del mundo. De verdad que estoy muy agradecida y confío y tengo una esperanza muy grande en los valores de la política exterior. Confío que los derechos humanos van ante todo, ante cualquier cosa. Y esto es una lucha por los derechos humanos de los venezolanos. Esto es una lucha por el respeto a cada uno de los venezolanos y los países en democracia, los países que creen en las libertades. Sé que nos van a apoyar y que van a hacer lo que tengan que hacer para de verdad presionar y lograr que Maduro libere a Leopoldo López, que Maduro libere a los presos políticos y a los estudiantes que están presos injustamente en Venezuela y que incluso se respeten los derechos humanos, porque hoy en Venezuela hay una violación sistemática de nuestros derechos. ¿Qué países fueron estos o cuáles eran los que más te interesaba concretar? Todos. No tenemos ninguna distinción, porque en el tema de los derechos humanos el mundo entero tiene que sensibilizarse porque es un tema de humanidad, es un tema que nos une a nosotros como personas y tenemos que ser solidarios. Yo creo que en la vida llega un momento que nos toca ser solidarios y nosotros estamos comprometidos con nuestro país. Yo estoy comprometida con Leopoldo por amor y estoy dando esta lucha por mis hijos, por las familias que hoy están sufriendo. Leopoldo está preso, pero Venezuela entera está presa y nosotros lo que estamos viviendo, esta dictadura en la que estamos viviendo, esta dictadura donde nos han atacado, donde nos persiguen, donde encarcelan arbitrariamente jóvenes, donde no nos dejan protestar pacíficamente porque ponen una ley que ahora hay que pedir permiso para protestar. ¿En qué país del mundo hay que pedir permiso para protestar? Si la protesta es parte de la juventud, parte de cualquier historia, cualquier país pasa por una protesta estudiantil y además que nuestras protestas siempre han sido pacíficas porque así ha invitado a Leopoldo a salir a las calles de una manera pacífica, democrática, siempre buscando una salida constitucional. Lo que sí es que estamos luchando contra una realidad muy fuerte. Nosotros en Venezuela vivimos en dictadura. El gobierno de Maduro es un gobierno antidemocrático, corrupto e ineficiente y el venezolano está harto. El venezolano quiere un cambio, sueña con un cambio y lo vamos a lograr. Nosotros vamos a lograr ese cambio porque en Venezuela existe en este momento un sentimiento nacional, un sentimiento libertario, un sentimiento que despierta todas las mañanas a cada uno de nosotros los venezolanos con el corazón arrugado y los venezolanos que están regados por todo el mundo sienten lo mismo. Y vamos a lograrlo. Y para eso necesitamos el apoyo y por eso vinimos a la ONU y pedimos muy claramente en todas las reuniones que sean vigilantes de lo que está pasando en Venezuela y que por favor se manifiesten
en las próximas semanas aquí, en la Asamblea, aquí en las Naciones Unidas, porque para nosotros es fundamental. ¿Tú crees que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas entendió ese mensaje? Absolutamente. Nos reunimos, les contamos nuestra causa, nuestro caso, que no es más que el caso de Venezuela. Como te dije, yo hablo en representación de las víctimas de mi país. Yo hablo y soy la voz de esas personas que no pueden hablar porque están muertas, porque las mataron por la represión en estos últimos meses. Yo hablo en el nombre de las familias que no tienen la oportunidad de estar aquí en los Estados Unidos y decir lo que piensan y simplemente decir que lo que quieren es que se les respeten sus derechos, porque esa es nuestra lucha, que se respeten los derechos humanos en Venezuela y que vivamos y podamos rescatar nuestra democracia en Venezuela. Nos recibió Samantha Power. Está muy pendiente del caso de Venezuela. Conocía muy de cerca lo que está pasando en los últimos meses y en los últimos años. Y quiero dejar muy claro que Venezuela cambió en este último año. Maduro, el presidente, no es Chávez. Maduro no está siguiendo con lo que venía el expresidente y Venezuela está en crisis. Tenemos la mayor inflación del mundo, tenemos una escasez tremenda, comprar pañales, aceite para cocinar es casi que imposible, te marcan la piel cuando compras, tienes que hacer unas colas de 9 horas para comprar comida, es una violación directa a tus derechos. No hay medicinas, no hay hospitales que funcionen, vivimos una realidad muy fuerte y esto empeoraba en el último año. Y hoy Venezuela está unida en esos problemas, porque nos tocaron a todos, ya no es un sector el que está viviendo la pobreza, no. Todos estamos viviendo una escasez tremenda y lo peor es la inseguridad en la que vivimos. Vivimos con miedo. Tenemos miedo a salir a las calles porque te roban, te asaltan, te secuestran o simplemente te matan. Regresando un poco a Leopoldo López, ¿cómo se encuentra él física y mentalmente a 7 meses de encarcelamiento? Leopoldo está fuerte. Leopoldo, ya mañana son 7 meses y Leopoldo tiene una fuerza espiritual y gracias a Dios física buena, y está muy consciente desde el primer momento, porque les quiero recordar que Leopoldo dio la cara. El 18 de febrero de este año Leopoldo se entregó a una injusticia y yo como esposa le pedí que no se entregara porque no creo en la injusticia de mi país, no hay ley, los poderes públicos están secuestrados, es un dictador que dice lo que hay que hacer y no creo en la justicia y le pedí que no se entregara y Leopoldo me respondió: Lilian, si yo no me entrego, todo sigue igual en Venezuela. Si yo no me entrego, no vamos a cambiar la realidad. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y él, como líder político responsable, progresista, dio la cara. Y hoy representa al venezolano en esa celda, encerrado, aislado, porque está aislado y confinado. Lo han castigado. A mí me ha pasado que yo voy a visitarlo con mis hijos y no me dejan pasar, porque lo castigan porque habló de política en el pasillo con un militar en la celda, o por ahí en Ramo Verde, en la cárcel militar, donde está aislado y con las únicas personas que habla es con los militares. O sea, le están pidiendo a un político que no hable de política. Eso es prácticamente imposible. Quieren eliminar políticamente a Leopoldo desde hace muchos años, no es la primera vez que lo atacan. Les quiero recordar que hace muchos años, en el 2008, a Leopoldo lo inhabilitó el presidente Chávez y no pudo ser alcalde mayor porque lo inhabilitaron. Hasta 2014. Exactamente, hasta este año. Incluso no pudo seguir su campaña como posible presidente de Venezuela porque estaba inhabilitado, después de que luchó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó el caso. Es decir, esto es un golpe más, un ataque más a nuestra familia, a Leopoldo como líder, y seguimos firmes. Y vamos a seguir firmes por nuestros venezolanos hermanos. Vamos a seguir firmes porque sí vamos a lograr un cambio político profundo en Venezuela y vamos a rescatar la democracia. Déjame preguntarte, como su esposa y como madre, no como una activista política, él dijo cuando se entregó que si su encarcelamiento cambiaba Venezuela, valdría la pena. En 7 meses Venezuela no ha cambiado. ¿Todavía valió la pena? Venezuela cambió en 7 meses. Estoy absolutamente convencida. Se siente en la calle, se ven los estudios de opinión, te lo dice la gente. Nosotros estamos para y con la gente. Leopoldo es un líder político y primero, antes de ser líder político, es un líder social. Yo no soy política, el político es Leopoldo.
pero sí te puedo decir que estoy muy cerca de todo lo que está pasando en Venezuela, porque mi objetivo es liberar a los presos políticos en Venezuela y ayudar a mi familia y a mi esposo y al papá de mis hijos que regrese a su casa. Pero Venezuela cambió. Claro que valió la pena. Hemos despertado, nos hemos unido más que nunca, tenemos planteamientos claros. Hay un liderazgo juvenil fuerte que está representado en Voluntad Popular y en diferentes partidos políticos y en los estudiantes. Nuestros estudiantes han sido la cara de la valentía, del heroísmo, del futuro, del amor por nuestra patria, y eso cada día está más fuerte. Y en 7 meses, Venezuela es otra. Y seguiremos luchando, y seguiremos organizándonos. Y ante el mundo es insostenible, y en las reuniones que yo he tenido, lo veo en las caras de las personas que me recibieron, es insostenible seguir pensando que en Venezuela hay una democracia y que Maduro es un presidente que quiere hacer las cosas bien. ¿Dónde están los derechos humanos? Primero hagamos esa pregunta, luego hablamos de política. ¿Dónde están los derechos humanos y cómo se respetan en Venezuela? Hacia el interior de tu familia, ¿qué le dices, por ejemplo, a tu hija, la mayor, acerca de cuándo va a salir papá de la cárcel? Eso es una respuesta muy difícil, pero la palabra que utilizo es falta poco. Y a veces le digo, Manuela, mi hija tiene 5 años. Mi hijo Leopoldo Santiago tiene casi 2. Leopoldo Santiago, mi bebé, aprendió a caminar en la celda en marzo de este año. Y yo le digo a Manuela, falta poco. Poco puede ser esto o puede ser esto. No te puedo decir cuánto tiempo. Lo que sí te puedo decir es que tu papá está trabajando por Venezuela, está estudiando, está leyendo muchos libros, porque la celda está llena de libros, está todo el piso lleno de libros que se ha leído. Sí te puedo decir que está luchando por ti, por mí, por todos los venezolanos. Y sí te puedo decir que va a valer la pena y que tú vas a estar muy orgullosa de tu papá. Y yo estoy muy orgullosa de Leopoldo. Y por eso estoy dando la cara por él. Y voy a dar la cara siempre por él. Y sé que es peligroso. Y sé que estoy arriesgando. Pero es que todos los venezolanos estamos arriesgando nuestras vidas diariamente, porque en Venezuela no hay justicia, no hay ley, hay inseguridad y no se respetan los derechos humanos. Entonces hay que dar un paso hacia adelante, así como lo han dado los estudiantes, así como lo están dando los líderes de la oposición, los políticos de mi país, a quienes apoyo y admiro. Y pues aquí estamos y estaremos, y por mis hijos, por Leopoldo seguiremos. Para Manuela no es fácil, para Leopoldo Santiago no es fácil, para mí no es fácil ser mamá y papá al mismo tiempo. Nos cambió la vida, absolutamente. Pero me siento en paz, y Leopoldo también, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque esto es una lucha entre el bien y el mal, entre la dictadura y la democracia, entre los derechos humanos y entre la violación absoluta de ellos. Y espero que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros en el futuro, y con mucho amor y con mucho cariño. Manuela me acompaña, Leopoldo me acompaña, mi bebé me acompañan, y estamos fortalecidos. Yo le digo a Leopoldo siempre, Leo, nuestra familia está pasando por un momento muy difícil, pero es que el país está pasando por un momento muy difícil también, y nuestro amor se está fortaleciendo, y el país también. Nos estamos fortaleciendo como venezolanos, nos estamos fortaleciendo como seres humanos, y nos estamos fortaleciendo como región, porque los países latinoamericanos entienden perfectamente qué es lo que está pasando en Venezuela, y sé que falta muy poco para recibir un apoyo contundente y que definitivamente nuestra realidad cambie. Esta presión y el proceso que ha pasado tu familia ha sacado de ti una líder que en Venezuela no conocían. ¿Aspirarías alguna vez a un cargo político? El único cargo que yo aspiro es el de la defensa de los derechos humanos en mi país, y siempre estar al lado de Leopoldo. Yo me enamoré de Leopoldo y me enamoré de su proyecto social, en primer lugar, y luego de su proyecto La Mejor Venezuela, que es un planteamiento político. Y estoy orgullosa y enamorada de su heroísmo y de su valentía. Y estoy enamorada de los líderes activos, de los líderes proactivos, de los líderes que dan una respuesta a los venezolanos. Me enamoré de él, me enamoré de Venezuela, y cuando él me preguntó si me quería casar con él, me hizo 2 preguntas. Yo era una de esas mujeres que me quería casar y quería tener hijos. Y él era uno de esos hombres que no se quería casar mucho. Era difícil. Y teníamos ya 4 años de novios, y llegó el día que me preguntó si me quería casar con él, y yo, muy emocionada, le dije que sí, y me dijo, no, espérate que te voy a hacer una segunda pregunta. Quiero saber si tú te quieres casar con Venezuela, con el país, con mi lucha, y que van a haber momentos muy difíciles, que creo que los estoy viviendo en este momento. Y la respuesta fue que sí, le dije que sí. Yo asumí una responsabilidad cuando me casé con Leopoldo López, un líder
que la gente adora, que la gente quiere, que la gente sigue. Y siempre voy a estar a su lado, ayudándolo, acompañándolo, y ahorita lo tenemos que liberar, porque liberando a Leopoldo vamos a liberar a Venezuela. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias, Julio. Es la entrevista que Julio César García hizo en Nueva York en horas de mediodía a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, que, como han escuchado, se encontraba en Nueva York presentando el caso de los presos políticos ante la ONU, ante distintas delegaciones.